Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las pruebas, cuáles son las pruebas que podemos ofrecer, cómo las tenemos que ofrecer, para qué sirven las pruebas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la teoría de la prueba. Bueno, por lo que hace la teoría de la prueba, vamos a empezar con lo que qué es una prueba, ¿no? ¿Qué es una prueba? ¿Para qué nos sirve? Ok, tenemos nosotros, por lo que hace la palabra prueba, tenemos que, es la que tiene más significado en la ciencia del derecho y particularmente la del derecho procesal, porque, bueno, es muy importante la prueba porque a través de la prueba nosotros vamos a acreditar lo que es la acción o vamos a acreditar lo que son nuestras excepciones, ¿no? Recordemos, la acción, ¿quién la va a ejercer? La acción la va a ejercer la parte actora. La parte actora, cuando acude ante el tribunal para hacerle saber de la controversia que tiene con otro particular o bien con una persona moral, bueno, de una u otra forma, es el actor el que va a acudir ante la autoridad y le va a hacer saber cuál es la controversia, cuál es el conflicto, cuál es el litigio, ¿no? Que ella tiene. Y para que una vez que ella acuda con la autoridad, bueno, también ella tiene que mencionar, tiene que ofrecer sus medios de prueba para poder acreditar lo que ella está argumentando, ¿no? Lo mismo va a pasar con la parte demandada. La parte demandada, en el momento en el que ella se entera de que hay una demanda en su contra, hay una controversia en la que él se ve involucrado, bueno, él también va a tener que defenderse, ¿verdad? Va a tener que defenderse y va a tener que acreditar su dicho. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues con los medios de prueba, ¿sí? Con todo aquello que tengas para poderle decir, para poder acreditar a la autoridad que lo que tú estás diciendo, pues es la verdad, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Por eso se nos dice, la prueba es algo muy importante en el derecho procesal. Es muy importante, sí, porque por lo que hace a los elementos de prueba con lo que tú tienes, con esos vas a acreditar que a ti te asiste la razón, ¿no? Que a ti te asiste el derecho que estás reclamando, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Entonces tenemos acá, por lo que hace a la prueba, vamos a tener su significado en dos sentidos, en el sentido estricto y en un sentido amplio. En el sentido estricto vamos a tener que la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. ¿Ok? Era lo que comentábamos, ¿no? Que a través de la prueba yo voy a acreditar que lo que estoy diciendo es la verdad, ¿no? Ya sea parte actora o parte demandada, ¿no? Si en la parte actora yo estoy diciendo, ¿sabes qué? A mí me corresponde alimentos porque yo soy una hija, soy mayor de edad, pero a estas alturas yo todavía sigo estudiando, no me he titulado, por lo tanto, tengo derecho a recibir alimentos. Además, yo he estudiado de forma ininterrumpida y pues, aunque sea mayor de edad, todavía tengo derecho a que mi padre me proporcione la pensión alimenticia, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que yo argumentaría como parte actora, ¿no? Y lo que tendría que acreditar es esa situación, ¿no? Que soy, bueno, para empezar, pues que soy hija, ¿no? Que tengo ese derecho, ¿no? Que tengo ese derecho, me asiste esa razón. También tendría que acreditar que sigo estudiando y que yo no he interrumpido en ningún momento mis estudios. Sí, soy mayor de edad, pero sigo estudiando. No he obtenido ningún título, ¿no? Y acá el padre, que tendría que acreditar, pues que él siempre ha cumplido con su obligación alimentaria, siempre ha cumplido, no hay por qué se le reclame la pensión alimenticia, toda vez que sí, su hija es mayor de edad, pero ella ya terminó sus estudios. Al ya haber concluido sus estudios, al ya tener cédula profesional, título, pues ya no le asiste el derecho a su hija para poder reclamar alimentos. ¿Ya vieron? Acá cada uno va a acreditar su dicho. ¿Cómo lo va a acreditar? Pues a través de los elementos de prueba que ofrezca. ¿Sí? Ok, eso sería el sentido estricto. Bueno, ya dijimos, ¿no? La prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. Acá, ¿cuál es el esclarecimiento de los hechos? ¿Cuál va a ser? Pues bueno, acá el juzgador tiene que percatarse de que si realmente le corresponden alimentos a la hija o no le corresponde, si tiene ese derecho a recibir alimentos o no tiene ese derecho a recibir alimentos, ¿no? Cada parte va a aportar sus medios de prueba para poder acreditar su dicho. Y nos dice, en el sentido amplio, la prueba es todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el fin de lograr el cercioramiento de sobre los hechos controvertidos objetos de prueba. ¿Ok?
Este es en el sentido amplio, ¿no? Acá en el sentido amplio, bueno, tenemos que en un juicio, pues va a estar presente lo que es la parte actora, la parte demandada y lo que es el juzgador, ¿no? En ello, el juzgador es el que va a ser el árbitro, ¿no? Él es el que va a escuchar a las partes y al final es el que va a decidir a quién le asiste la razón. Pero también durante este procedimiento, este juicio, pues pueden haber otras personas involucradas que serían los terceros, ¿no? No tiene, los terceros podrían estar acá. Un ejemplo, en un juicio de alimentos, vamos a suponer que acá al demandado para poder garantizar lo que son los bienes, le embargan un inmueble, ¿no? Pero resulta ser que este inmueble el demandado ya lo había vendido, ¿no? Entonces en esta situación ese bien pues ya no le pertenece legalmente a él, ¿no? A lo mejor estamos ahorita, por lo que hace a este demandado, al padre, él vendió el inmueble, este inmueble que anteriormente era de él, y ahorita estamos a lo mejor en la etapa de lo que son la firma de la escritura pública, ¿no? Bueno, acá entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a intervenir una tercera persona que no tiene nada que ver con la controversia que se está ventilando, ¿no? Esa tercera persona, ¿quién sería? Pues sería el nuevo dueño de la casa, ¿no? Él tendría que comparecer para hacerle saber a la autoridad que no se puede embargar ese inmueble toda vez que ya lo había comprado y ahorita nada más están en la etapa de la firma de la escritura, ¿no? Por eso es que todavía no ha cambiado de nombre la escritura, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, acá entonces esta tercera persona va a tener que intervenir. Ella, en el momento en el que interviene para poder acreditar su dicho, pues también va a tener que ofrecer medios de prueba, ¿no? Va a tener que ofrecer lo que es el contrato privado de compraventa, ¿no? A lo mejor también va a tener que ofrecer todo lo que ahorita ha entregado a la notaría, ¿no? Algún documento con el cual pueda acreditar que realmente la venta se hizo con años atrás, ¿no? Y bueno, si no se ha cambiado el nombre del titular, serían por cuestiones ajenas a él, ¿no? Ajenas a las partes, podría ser por cuestiones a lo mejor de la notaría, ¿no? Ven que en muchas ocasiones los trámites pues tardan, ¿no? Bueno, en esa situación tenemos acá, va a intervenir un tercero, ¿no? Una persona ajena a este conflicto. Y también tenemos que el propio juzgador, pues él también puede allegarse de otros medios de prueba para poder saber cuál es la verdad, ¿no? Cuál es la verdad para poder dilucidar a quién le asiste la razón. El juzgador al tener sus facultades amplias para poder checar realmente a quién le asiste, bueno, en materia mercantil y en materia civil, él tiene esas facultades muy amplias, ¿no? Y él puede solicitar otros medios de prueba, ¿no? Aunque nosotros como partes no las hayamos solicitado, si él considera que son necesarias, pues podría requerirlas, ¿no? A lo mejor acá en el ejemplo que poníamos, ¿no? Le podría decir a lo mejor a la notaría, ¿no? Que remita toda la documentación que tiene o que a lo mejor solicitarle un informe a la notaría, ¿no? Bueno, pues ella tiene esas facultades, ¿no? El juez tiene esas facultades porque acá lo que el juez necesita es allegarse de toda prueba que esté a su alcance para que así él pueda saber realmente cuál es la verdad, ¿no? Cuál es la verdad y así pueda emitir una sentencia conforme a derecho, ¿sí? ¿Ok? Por eso en el sentido amplio nos dice eso, ¿no? Son todos los actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el fin de lograr el cercioramiento de sobre los hechos controvertidos u objetos de prueba, ¿sí? Ok. Acá ya nos queda un poquito más claro entonces en qué consiste la prueba, ¿no? ¿Qué es una prueba? ¿Ok? Tenemos que por extensión se denomina prueba a los medios con los cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. Nos dice, la prueba procesal recae en hechos pasados y concretos y se dirige a lograr que el juzgador cuente con los elementos pasados y concretos y se dirige a lograr que el juzgador cuente con los elementos suficientes para formarse un juicio sobre tales hechos, el cual le servirá a su vez para emitir su decisión sobre el conflicto sometido a prueba. ¿Ok? Bueno, acá ya tenemos, ¿no? O sea, la palabra prueba pues puede tener
muchos significados, ¿no? Pero de una u otra forma tenemos que a través de de las pruebas nosotros vamos a acreditar nuestro dicho, ¿no? Sí, porque bueno, tenemos que nosotros podemos decir todo lo que queramos, ¿verdad? Y podemos decir todo lo que deseemos, pero al final si yo no lo acredito, bueno, pues si yo no lo acredito, pues no va a tener valor todo lo que yo haya manifestado, ¿no? De una u otra forma tengo que acreditar lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, de una u otra forma tenemos que las palabras como se las lleva el viento, ¿no? Yo necesito realmente acreditar qué fue lo que pasó, por qué pasó, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno. Bueno, de igual forma, cuando hablamos nosotros de lo que es la teoría de la prueba, bueno, acá en primer lugar, pues tenemos que aceptar que existe la teoría general del proceso. Y tenemos también, por lo que hace a esta teoría general del proceso, vamos a tener entonces nosotros que la ciencia procesal reclama para sí todo lo que tenga que ver con la prueba, ¿no? Esta ciencia procesal va a postular los principios de la prueba como, como valederos universales para cualquier tipo, para cualquier tipo de proceso, ¿sí? Tenemos nosotros, por lo que hace a esta teoría de la prueba, bueno, las pruebas y por lo regular las que vamos a mencionar ahorita, pues esas se aplican en todo tipo de proceso, en todo tipo de procedimiento, ¿sí? Tenemos nosotros, siguiendo por lo que hace a la prueba, tenemos entonces que a través de la prueba, bueno, va a ser el instrumento, cosa, circunstancia, en lo que el juez encuentra los motivos para su convicción. Sí, una vez que ya se exhibieron, ya se presentaron las pruebas, pues vamos a tener ahora que con estas pruebas, bueno, ya la autoridad tiene, tiene los elementos, ¿no? Los elementos necesarios para que en base a ello pueda, pueda darle la razón a una de las partes, ¿no? Esa es la finalidad de la prueba, ¿no? Por eso son tan importantes y por eso es que es necesario que nosotros sepamos ofrecer estas pruebas, ¿no? Para que así sea, bueno, para que así nuestro asunto pues salga avante, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Bueno, la finalidad de la prueba es va a consistir en que es obtener el juicio del juzgador sobre los hechos discutidos y objetos del proceso para que aquel esté en condiciones de resolver el litigio o controversia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, acá tenemos nosotros que a través de la prueba nosotros vamos a acreditar a quién le asiste la razón, ¿no? Es un elemento muy importante lo que es la prueba, porque a través de ella nosotros vamos a acreditar a quién le asiste la razón, ¿no? Tenemos nosotros que toda actividad probatoria que se desenvuelve en el proceso en sus diversas formas y características, vamos a tener que acá lo que se pretende es la demostración, la convicción y el acreditamiento. Tiene como finalidad lograr la convicción del juzgador respecto de la correspondencia entre las afirmaciones de las partes y los hechos o situaciones que fundamentan sus pretensiones o defensas. ¿Sí? ¿Qué queremos decir? Pues a través de las pruebas lo que queremos es lograr acreditar a quién asiste la razón, ¿no? Y con esto, una vez que lo acreditamos, bueno,
el juzgador, el tribunal ya tiene toda la película completa y ahora sí ya puede decidir a quién le asiste la razón, ¿no? Y declarar el derecho para declarar el derecho en este caso concreto, ¿sí? Bueno, bueno, acá nosotros podemos hablar de lo que es el derecho probatorio. ¿En qué consiste este derecho probatorio? Pues tenemos que, acá por lo que hace este derecho probatorio, pues nos habla de lo que son las pruebas. Estas pruebas que se van a ofrecer en el derecho proceso, que se van a ofrecer, estas pruebas que se van a ofrecer en el procedimiento, ¿sale? Acá también, tenemos, bueno, este derecho probatorio, bueno, inicia sus estudios a partir de mediados del siglo XIX. Y acá, bueno, tenemos numerosas obras que se han publicado en los cuales nos hablan de esta prueba procesal, es decir, esta prueba que se va a ofrecer durante el proceso, ¿no? Lo que ha dado lugar a que exista una disciplina la llamada derecho probatorio. Y los temas que se hablan en este derecho probatorio, pues es el objeto de la prueba, qué es lo que se prueba, la carga de la prueba, quién prueba, también acá vamos a hablar también acá de cuál es el procedimiento probatorio, es decir, cómo se prueba, ¿sí? Y cuáles son los medios de prueba, qué quiere decir a lo que, con qué se va a probar, ¿no? Bueno, eso es lo que nos habla nuestro derecho probatorio, ¿no? Bueno, nos habla todos los aspectos generales de lo que es la prueba, ¿no? Decíamos, esta es una disciplina nueva. Esta disciplina, bueno, ya y tal como lo estábamos comentando, bueno, inicia a mediados del siglo XIX, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de estos aspectos que se checan por lo que hace a la prueba, ¿no? Todo esto lo vamos a tener nosotros que ir analizando, porque bueno, todo esto nos sirve para poder definir a quién le corresponde, cómo se va a desahogar lo que son las pruebas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, ¿sale? Bueno. Por lo que hace el objeto de la prueba, cuando nosotros nos referimos a qué es lo que se prueba, tenemos que en los procesos no penales consisten los hechos afirmados y discutidos por las partes. En el proceso penal consiste en los hechos que el ministerio imputa al inculpado y que el juzgador define y califica jurídicamente. Sobre estos hechos debe versar la actividad probatoria, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se prueba? Decíamos nosotros acá, lo que vamos a acreditar nosotros, por ejemplo, en cualquier proceso, lo que necesitamos acreditar es lo que nosotros estamos manifestando, ¿no? Si yo estoy diciendo en un juicio de alimentos que a mí no me corresponde darle alimentos a mi hija, toda vez que ella ya concluyó sus estudios, bueno, pues yo tengo que acreditar, ¿no? ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues a lo mejor solicitando el informe, no un informe a la escuela para que la escuela comunique cuándo inició los estudios, cuándo concluyó, si reprobó alguna materia, si se salió de la escuela, ¿no? Porque si se salió, ya está interrumpiendo sus estudios, ¿no? Y al haberlos interrumpidos, pues ya no le asiste derecho, ya no le asiste ese derecho para reclamar los alimentos, ¿no? Toda vez que la normatividad acá en Puebla nos señala, ¿no? Que un hijo que ya sea mayor de edad para que a él se le pueda pagar los alimentos, se necesita que él no haya interrumpido lo que son sus estudios, ¿no?
que estos estudios sigan de forma ininterrumpida, ¿sí? Ok. La carga de la prueba. ¿A quién prueba esto? ¿En qué consiste? Bueno, es la situación jurídica en que la ley coloca a cada una de las partes. Consiste en el imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no se cumple con ese imperativo, se van a ubicar en una situación de desventaja respecto de la sentencia que se espera con arreglo a derecho. Es decir, acá va a haber una perspectiva de sentencia desfavorable de acuerdo a las pruebas que ofrecimos, ¿no? Si yo en las pruebas, yo las pruebas que ofrezco, con estas pruebas yo no estoy acreditando que sigo estudiando, que sigo estudiando, que no he obtenido mi título, que no he obtenido mi cédula profesional. Si yo no lo acredito, bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la sentencia no va a salir a mi favor, ¿verdad? Toda vez que yo no estoy acreditando mi dicho. Ahora bien, si yo acredito, ofrezco mis pruebas y con estas pruebas estoy acreditando mi dicho, bueno, ¿qué es lo que voy a esperar? Pues voy a esperar estar en una situación de ventaja, ¿no? Por lo que hace a mi contraria, toda vez que yo ya acredité con los elementos de prueba que ofrecí, que realmente a mí me asiste la razón, ¿sí? Tenemos nosotros que en el proceso civil, por lo que hace a este punto de la carga de la prueba, vamos a tener que existen dos reglas fundamentales para distribuir esta carga. La parte actora debe probar los fundamentos de hecho de su pretensión y la parte demandada debe de probar los de su excepción o defensa, ¿sí? Cada uno va a tener que aprobar lo que está argumentando, ¿no? Pero también en materia civil se nos dice, solo el que afirma tiene la carga de la prueba de sus afirmaciones de hecho. El que niega solo debe probar en los casos excepcionales prescritos por la ley, ¿sí? Bueno, ahí está esa situación, ¿no? Si yo estoy afirmando a mí me asiste la razón, bueno, yo tengo que acreditarlo, ¿no? Yo tengo que acreditar esa situación. Ahora bien, por lo que hace en materia penal, quién es el que tiene la carga de la prueba, pues vamos a tener que acá la carga de la prueba en términos de lo que nos dice el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución, tenemos que el Ministerio Público tiene la carga de probar los hechos imputados y la culpabilidad del presunto delincuente, ¿no? Tenemos acá, se nos dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme al tipo penal, ¿no? ¿A quién le corresponde acreditar que realmente Panchito cometió este delito? Bueno, ¿a quién le corresponde? Pues al Ministerio Público, ¿no? Él tiene que allegarse de todos los elementos de prueba para poder acreditar que realmente sí fue esta la persona que cometió el delito, ¿sí? Ok. Después de esto, bueno, estamos hablando nosotros ahorita de lo que es el derecho probatorio. El derecho probatorio, que era lo que decíamos que, bueno, acá nos habla de todos los temas de prueba, ¿no? Los temas de prueba, también acá nos habla, nos habla de estos puntos importantes por lo que hace al ofrecimiento de prueba. Dentro de estos puntos decíamos, el objeto de la prueba, qué se prueba, la carga de la prueba, quién le corresponde acreditar o ofrecer las pruebas, bueno, ya vimos, ¿no? Tenemos que en materia civil vamos a tener que cada uno tiene que acreditar su dicho, ¿no? El actor tiene que acreditar lo que es la acción y el demandado lo que tiene que acreditar son sus excepciones, ¿sí? Ok. Y siguiendo con esto, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? En el proceso civil que hay dos reglas fundamentales para distribuir la carga de la prueba. Acá tenemos el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Acá nos dice en el artículo 230. El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demandado lo de sus excepciones. Era lo que hemos estado comentando, ¿no? Cada uno debe de acreditar lo que está manifestando, ¿no? El actor
pues lo que, porque él considera que le asiste la razón, y el demandado, pues porque él considera que no le asiste la razón al actor, ¿no? Sí, recordemos, ¿no? La acción es, la acción que la va a ejercitar el actor, y el demandado el que va a ofrecer para poder acreditar, para poder defenderse, pues van a ser sus excepciones, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Acá en el artículo 231 nos dice, solo los hechos están sujetos a pruebas. El derecho lo estará únicamente cuando se funde en usos, costumbres, tradiciones o valores culturales. Acá entraba lo que les he comentado, ¿no? Que bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en el momento que presentamos una demanda, pues realmente narrarle, hacerle saber a la autoridad qué es lo que está pasando, cómo se dieron las cosas, para que entonces él pueda aplicar el derecho al caso concreto. Los jueces, los secretarios, bueno, los jueces, los secretarios, bueno, ellos conocen el derecho, ¿no? Nosotros no le tenemos que decir es que en el artículo tal, 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 no. Ellos conocen el derecho y como ellos conocen el derecho, ellos lo tienen que aplicar. Tú nada más dile los hechos, ¿no? Coméntale cómo está la situación. Por eso también hay un principio del derecho, ¿no? Que dice, dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? ¿Ok? Nosotros le narramos lo que está pasando, la situación, la controversia en la que estamos involucrados, y al juzgado le corresponde darnos el derecho que nos corresponde, ¿no? Darnos el derecho, aplicar el derecho que a las partes le asiste, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Acá en el artículo 232 nos dice, el que niega solo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho concreto susceptible de prueba. ¿Sabes qué? Estamos en lo que es la demanda de alimentos, soy la parte demandada, y yo digo, ¿sabes qué? A mi hija no le corresponde la pensión alimenticia, toda vez que ella ya terminó sus estudios y ella ya es una profesionista, ya cuenta con su título profesional y su cédula profesional, ¿no? Bueno, acá entonces, ¿qué tengo que acreditar? Pues esa situación, yo estoy afirmando que no le asiste porque ya está titulada. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues podría yo mandar oficio a la SEP, se podría enviar oficio a la SEP para que la SEP informe si en sus archivos, el nombre de mi hija, bueno, ya aparece con título y cédula profesional. O igual también yo puedo entrar a la página de la SEP, en donde está lo que es el registro de todas las cédulas profesionales que hay. Ahí yo lo que voy a hacer es teclear el nombre de la hija, y si la hija ya tiene una cédula profesional asignada, ahí me va a aparecer la cédula profesional. Esa consulta yo la voy a imprimir y la voy a ofrecer como prueba. Esta es una página pública, es una página de la SEP, todo el mundo puede acceder, y ahí en el momento que yo ofrezco esta prueba, la autoridad puede corroborar si es cierta esta prueba que estoy ofreciendo o no. Porque bueno, igual también ahora ya sabemos, ¿no? Con todo lo que se puede hacer en las máquinas, pues a lo mejor esta prueba realmente no existe, yo me la generé, ¿no? Porque como tengo conocimientos en informática, yo pude ahí hacer las modificaciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, si no, ¿qué es lo que va a pasar? La autoridad va a poderlo verificar, va a poderlo corroborar, ¿no? Y si aún así le queda duda, pues se puede enviar ella el oficio correspondiente a la SEP para que la SEP informe si es cierto o no que la hija ya cuenta con título y cédula profesional, ¿vale? Dice, desconozca la presunción legal que tenga a su favor la contraparte. Desconozca la capacidad de alguna de las partes. Entonces, en esa situación, el que está negando tiene la obligación de probarlo. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. Bueno, okay. Acá estuvimos hablando de la carga de la prueba, ¿no? ¿A quién le corresponde? Ya vimos. Ok, vámonos ahora al procedimiento. El procedimiento probatorio, ¿cómo se prueba? Acá tenemos que, por lo que hace a este procedimiento, se va a desarrollar a través de los siguientes pasos. Primero, va a haber un ofrecimiento o proposición de los medios de prueba que corresponde a las partes.
Segundo, se va a llevar a cabo la admisión o desechamiento de los medios de prueba que corresponden a las partes. ¿Qué nos quiere decir acá? Un ejemplo, cuando yo presento una demanda, y hablemos demanda laboral, demanda de un juicio contencioso administrativo, una demanda civil, una demanda familiar, en el momento en el que yo estoy en el momento en que yo estoy presentando mis pruebas, perdón, en el momento en el que yo estoy presentando mi demanda, en ese momento también no estoy ofreciendo mis pruebas, estoy presentando mis pruebas y con estas pruebas, pues lo que yo pretendo es acreditar lo que le estoy argumentando a la autoridad, ¿no? Por eso nos dice, primero que va el procedimiento comprobatorio, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, primero va a haber un ofrecimiento, ¿no? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco la prueba tal y con esto lo que pretendo es acreditar X, ¿no? ¿Sale? Bueno, primero ofrezco, ¿no? Después de esto va a haber una admisión o desechamiento de los medios de prueba que corresponden a las partes. Sí, porque no nada más yo puedo presentar las pruebas como yo quiera. Tengo que checar la normatividad de la que estamos hablando, de la normatividad en la que estamos utilizando para poder reclamar X o Y derecho, para que en base a ello yo haga el ofrecimiento de mis pruebas. Un ejemplo, yo estoy en un asunto laboral, en este asunto laboral estoy ofreciendo una pericial estoy ofreciendo, pero por lo que hace esta pericial, bueno, la ley me te señala que en el momento en que tú la ofrezcas, tienes que señalar un interrogatorio, ¿no? Este interrogatorio que va a tener el perito, en el cual se va a basar. Y yo le tengo que decir al perito qué es lo que quiero, ¿no? Ah, bueno, pues lo que yo pretendo es que se haga el análisis de la letra de cambio X, y se haga el análisis y que el perito, el perito en el momento que realice su dictamen, él tendrá que dar contestación a estas preguntas. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Tengo que anexar un interrogatorio. Si yo no anexo este interrogatorio, pues entonces lo que va a ocurrir es que la prueba se me va a desechar. Sí, yo la ofrecí en tiempo, pero no como menciona la ley. No cumplí con las formalidades que están establecidas en la ley. Por lo tanto, la consecuencia va a ser que se me va a desechar la prueba. ¿Sí? Por eso nos dice la admisión o desechamiento de los medios de prueba que corresponden a las partes. Si yo yo ofrecí mis pruebas de acuerdo como marca la ley, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las pruebas se me van a admitir, ¿no? No voy a tener ningún problema. Ok. Bueno, acá también en el inciso C se nos dice la admisión o desechamiento de los medios de prueba que lleva a cabo el juzgador tomando en cuenta básicamente la idoneidad o la falta de aptitud de los medios de prueba para acreditar los hechos y la relevancia de estos para la decisión de litigio. Ok. Yo puedo ofrecer las pruebas, sí, las que yo quiera, las que están señaladas en la ley. Bueno, pero estas pruebas tienen que ser acorde a lo que yo estoy manifestando, ¿no? A lo que yo pretendo acreditar. Si estas pruebas no tienen, estas pruebas que yo ofrezco no tienen nada que ver con lo que se pretende acreditar, pues estas pruebas me las van a desechar, ¿no? Por eso se nos dice, tienen que ser pruebas idóneas, ¿no? Si no son idóneas, pues va a dar como consecuencia el desechamiento de estas pruebas, ¿no?
Ok. Y por último, ¿qué es lo que va a pasar en el procedimiento probatorio? Bueno, se va a llevar a cabo lo que es la ejecución, la práctica o desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, las cuales se lleva a cabo en la audiencia correspondiente. ¿No? Bueno, sí, tenemos acá. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Presenté mi demanda y en mi demanda ofrecí mis pruebas, ¿no? Ambas partes ofrecieron, parte actora, parte demandada ofreciendo sus pruebas, después va a haber otra etapa en la cual se va a hacer la admisión o desechamiento de las pruebas, ¿no? ¿Cómo se van a admitir o por qué se van a desechar las pruebas? Bueno, porque estas pruebas que yo estoy ofreciendo tienen que ser acorde a lo que yo pretendo acreditar, ¿no? Tienen que ser las pruebas idóneas, ¿no? Y tengo que cumplir con las formalidades que me marca la normatividad. Si yo no cumplo con estas formalidades, pues va a dar como consecuencia que se me deseche. Una vez que ya se admitieron las pruebas, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a llevar a cabo, se va a señalar una fecha para que se puedan llevar a cabo las pruebas, ¿no? Para que se puedan desahogar las pruebas. Aquellas pruebas que necesitan desahogarse, por ejemplo, si yo en un procedimiento laboral lo único que ofrezco son documentales, bueno, acá no va a haber necesidad de que se señale una fecha para que se desahoguen las pruebas, toda vez que las pruebas se desahogan por su propia naturaleza, ¿sí? Si yo ofrezco una confesional, una testimonial, una declaración de partes, bueno, ahí sí me van a señalar una fecha para que se lleve a cabo esta audiencia, ¿no? Y se puedan desahogar las pruebas, es decir, se puedan presentar los testigos, se puedan presentar la parte actora, la parte demandada, se le pueda hacer preguntas, se le pueda repreguntar, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Así sería como se llevaría a cabo lo que es el procedimiento probatorio, es decir, cómo lo vamos a probar. Y una vez que se lleva a cabo este procedimiento probatorio, posteriormente se van a valorar se van a valorar las pruebas que se hayan desahogado, que se hayan ofrecido en el proceso, ¿sí? ¿En qué momento se va a llevar a cabo esta valoración? Pues en el momento en que se dicta la sentencia, en ese momento, ese es el momento adecuado, ¿sí? Ya las ofrecí, ya me las admitieron, ya se desahogaron, bueno, ya estamos en la etapa de sentencia, acá entonces a la autoridad le corresponde analizar las pruebas que yo ofrecí. Acá en este análisis la autoridad va a decir si yo acredité o no acredite mi dicho, ¿no? ¿Cuál es el valor que le va a dar a cada una de las pruebas? ¿Sí? Bueno, por lo que hace a los medios de prueba, acá estamos hablando de con qué pretendemos acreditar nuestro dicho, ¿no? ¿Con qué se prueba? ¿Qué es esto? Bueno, pues van a ser los instrumentos y las conductas humanas con las cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho, ¿sí? Que tenemos acá entonces, los medios de prueba que van a ser, bueno, aquellas que está señalado, aquellas pruebas que están señaladas en la normatividad y con estas pruebas, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Pues acreditar nuestro dicho, ¿no? Hacerle ver a la autoridad que realmente a mí me asiste la razón, ¿no? A mi parte demandada me asiste la razón, a mi parte actora me asiste la razón, ¿no? Por lo tanto, son muy importantes los medios de prueba que vamos a ofrecer.
cada normatividad, cada proceso, cada procedimiento, bueno, va a señalar pruebas diferentes, pero todas tienen, en general, tienen tienen mucha similitud, ¿no?